Reciban un cordial saludo. Sean bienvenidos. Mi nombre es José René Santos y junto a mi compañera Juliana Alejandra Huertas, en el siguiente video vamos a ejemplificar los diferentes tipos de argumentación, además de desarrollar qué son las falacias y sus tipos, pautados a través de ejemplificaciones. Sin más preámbulos, comencemos. Inicialmente, para dar pie a las características y ramas de la argumentación, tenemos que hacer una lectura dada con base en su amplio concepto, sumergiéndonos en aspectos tales como su significado y sus diferentes tipos. La argumentación es una práctica discursiva de tipo racional, en el cual un locutor defiende un punto de vista confrontándolo contra un contrincante, ya sea real o potencial. La práctica discursiva presupone la existencia de una contradicción entre diferentes puntos de vista. Por otro lado, presupone la existencia de una pluralidad de opciones entre las cuales se escoge. Dentro de los tipos de argumentación, en primera instancia, se encuentra la argumentación según su capacidad persuasiva, la cual indica un criterio, el cual atiende a la adecuación de los argumentos. Las características que definen el mayor o menor grado de adecuación de los argumentos son la pertinencia, la validez y la fuerza argumentativa. Encontramos que para ser pertinente un argumento tiene que estar vinculado con la conclusión o no contribuye a reforzarla. Y por otro lado, un argumento es válido cuando siendo pertinente está bien construido y conduce a la conclusión planteada. Aclarando que a pesar de ser pertinente y válido, los argumentos pueden tener diferentes fuerzas argumentativas. Otro tipo de argumento es según su función, el cual habla de que cuando un argumento apoya la conclusión planteada, se está haciendo frente a un argumento a favor. En cambio, un contraargumento tiene como finalidad invalidar una idea contraria. Y el último tipo de argumento según su contenido, trata de un criterio el cual atiende los diferentes tópicos o los diferentes valores en que se apoya un argumento para tener fuerza argumentativa. A continuación encontramos uno de los tipos de argumentos. Allí está el argumento deductivo. Este es aquel que la conclusión se ha construido a partir de premisas más generales, es decir, se genera cuando pasamos de lo general a lo particular. Allí no se genera nuevo conocimiento, sino que se refuerzan posiciones que se conocían con anterioridad. ¿Cómo así? Pongamos un ejemplo. Imaginemos unos perros. Todos los perros son mamíferos. Eso lo tenemos claro a través de nuestro conocimiento. Todos los mamíferos tienen pulmones. También lo tenemos claro a partir de nuestro conocimiento. ¿Qué deducimos? Que todos los perros, por el simple hecho de ser mamíferos, tienen pulmones. Esto nos explica qué es el argumento deductivo. Por otro lado, encontramos el argumento inductivo. En este argumento, la conclusión se sostiene en la veracidad de las premisas, pero no puede garantizar su certeza, de modo que son argumentos no concluyentes. Dicho de otro modo, estos argumentos permiten suponer conclusiones probables, pero no otorga certeza respecto de que se cumplan en la totalidad del caos. Para este argumento inductivo encontramos un claro ejemplo donde se habla de que todos los, si todos los osos que observamos en el momento han sido blancos, deducimos de que siempre los osos serán blancos. Listo, por consecuente encontramos las falacias argumentativas. Hay que tener en claro que las falacias argumentativas son razonamientos no válidos o incorrectos. En primer lugar, en una de sus principales características encontramos el engaño o la mentira como la característica principal de la falacia, teniendo en cuenta que el engaño o la mentira es dado por un desconocimiento y cuando un sujeto quiere manipular a un receptor. En otra característica o en su segunda característica encontramos el razonamiento no válido o el razonamiento incorrecto. Esto se da a partir de la ignorancia cuando tanto
emisor como el receptor, cuando se están comunicando por un canal, no tienen conocimiento de lo que están hablando. Es importante mencionar que encontramos dos tipos de falacia argumentativa. En primer lugar, la falacia formal, que estas son argumentaciones que no llegan a una conclusión, y la falacia no formal, que se llega a la conclusión. Claro que sí, José, como tú lo mencionabas anteriormente, eh, al hablar de falacias formales, encontramos en primera instancia la afirmación del consecuente. En esta indica razonamiento que partiendo de un condicional, donde si P, entonces Q, y dándose o afirmando el segundo consecuente, se concluye que P es el primero o el antecedente. Para entenderlo un poco más, eh, veamos un ejemplo, donde afirmación del consecuente, si está nevando, entonces hace frío. Hace frío, por lo tanto, está nevando. Otra falacia, otro tipo es la negación del antecedente. Esta explica el razonamiento que partiendo de un condicional, si P, entonces Q, y negando el primero, que es el antecedente, se concluye la negación Q, que es el consecuente. Como ejemplo de negación del antecedente, encontramos que si está nevando, entonces hace frío. No está nevando, por lo tanto, no hace frío. Y finalmente encontramos el silogismo disyuntivo falaz, donde nos explica que el razonamiento que partiendo de una disyunción Y como segunda premisa se afirma uno de los dos componentes y la disyunción se concluye la negación del otro componente. Finalmente, para el ejemplo del silogismo disyuntivo falaz, se encuentra, cabía la opción de que la fiebre fuera por gripe o por infección. Tiene una infección en la garganta, por lo que no tiene gripe. A continuación, seguimos con las falacias no formales. Como lo explicamos hace un momento, no llegan a la conclusión, tan solo quedan con la premisa. En primer lugar, tenemos la A, que va dirigida contra el hombre, su mismo nombre lo indica, básicamente es un enfrentamiento entre dos personas, pues para sí mismo poder persuadir. La B es la que se apela al bastón, se hace de manera jerárquica, lo vamos a ejemplificar a través de una empresa, de cómo un jefe manda a su empleado para que así mismo pueda cumplir sus funciones. En el ejemplo C, tenemos se apela a la autoridad, principalmente se basa en los medios de comunicación. El canal televisivo dijo, la radio mencionó, pero en general no tiene una fuente concreta. Muchas veces se apela de manera legal en la constitución política o en las diferentes autoridades nacionales. En el siguiente ejemplo tenemos a la D, que es dirigido al pueblo provocando emociones. Los vemos en la religión y en los deportes, en donde juegan con los sentimientos de las diferentes personas. En el ejemplo E tenemos la ignorancia, cuando no se tiene conocimiento o no se respalda por un tema y asimismo se comparte y queda la ignorancia. Por último, tenemos la falsa casualidad o la falsa causa. Eso muchas veces sucede por coincidencia, en donde lo vamos a simplificar ampliamente. Muchas veces sucede que tenemos una idea errónea sobre algo, pero pues es nada más por coincidencia. Un perfecto ejemplo sería en Colombia de cómo la Secretaría de Movilidad menciona que los mayores accidentados son los hombres, pero si vamos a coincidencia, los mayores personajes que conducen un vehículo son los hombres, pues eso genera una coincidencia de que por porcentajes, pues que simplemente son los hombres. Entonces con esto acabamos el video de hoy, espero ha sido de su agrado y nos despedimos. Hasta la próxima.